los organismos y daños a nivel de las proteínas. En el caso, por ejemplo, de los terpenos, son compuestos que son muy volátiles, tienen bajos pesos moleculares y tienen una fácil penetración en la célula y causan daños en las membranas. En el caso, por ejemplo, de los hongos, pueden causar daños en la síntesis del ergosterol, que es uno de los componentes de la membrana de los hongos. Los glucósidos, como las saponinas, son considerados detergentes aniónicos y estos detergentes aniónicos van a causar disrupción de las membranas o lisis de estas membranas. Y los compuestos fenólicos y algunos alcaloides pueden dañar proteínas también de membrana y pueden causar daños a nivel del DNA o pueden causar inhibiciones enzimáticas, lo que conlleva entonces que las células microbianas no tengan un funcionamiento o un metabolismo normal y por lo tanto mueran. Por ejemplo, acá yo tengo una fotografía donde se hizo una exposición de una especie de fusarium a un extracto antimicrobiano y al llevar a cabo observaciones microscópicas posterior a esa exposición con el extracto microbiano, pudieron ver que el hongo que había sido expuesto a ese extracto se había dado una inhibición de la germinación de las conidias. Y esto pues es atribuido a esa exposición del hongo a ese extracto. Por otro lado, aquí también tengo una foto. Pueden ver acá es una salmonela que ha sido expuesta a un extracto de ajo. Si ven acá, se ve como la membrana un poco la célula pues no se ve de manera normal como la que tenemos aquí al lado, que estoy señalando con el cursor. Y esta aquí se ve hasta un cambio de coloración en la célula y la membrana no se ve intacta, lo que indica que puede haber un daño de esa membrana por esa exposición de esa célula a ese extracto de ajo. No sé qué pasa. ¿Por qué es importante la búsqueda y la evaluación de nuevas sustancias antimicrobianas? Bueno, estas están siendo consideradas como alternativas de tratamiento. ¿Por qué? Porque ciertos compuestos químicos que actualmente han sido utilizados como están perdiendo su eficacia. Y esto debido a que los microorganismos están generando resistencia a esos compuestos que tradicionalmente se han utilizado. Entonces, los extractos de plantas pueden ser una alternativa que debe de estudiarse a detalle para el tratamiento de microorganismos que de pronto ya hayan generado alguna resistencia contra un compuesto utilizado de manera tradicional. Para poder evaluar estas nuevas sustancias microbianas se necesita estandarizar técnicas para que podamos determinar la eficacia de los extractos. Y aquí, esto es una gran oportunidad de investigación, considero yo, porque resulta que las técnicas estandarizadas publicadas, como por ejemplo por el Laboratorio Clínico del Instituto de Evaluaciones Estándares, ellos publican técnicas estandarizadas, pero son utilizadas para fármacos, para antibióticos y no para extractos de plantas. Entonces, en el caso de los extractos de plantas, se está haciendo uso de estas técnicas ya estandarizadas para compuestos como antibióticos, pero se debe hacer un proceso de estandarización ya utilizando los extractos y llegar a consensos y generar esos estándares, esos libros de técnicas estandarizadas para que los investigadores puedan entonces utilizar los métodos ya estandarizados y puedan hacer comparaciones de sus resultados. Y esto fortalezca más todavía
el uso de estos extractos y fundamente más el uso de estos extractos, porque hasta la fecha el problema que se ha tenido es que muchas de las evaluaciones se dan simplemente porque hay un estudio fitoquímico del extracto y solamente se quiere saber si podría tener alguna eficacia, pero no se lleva a cabo, por ejemplo, una estandarización. Como les digo, los métodos que se utilizan actualmente son métodos que están estandarizados, pero para antibióticos y para otro tipo de desinfectantes. Sin embargo, su uso ha sido extrapolado para, ha sido utilizado para probar los extractos de plantas. Entonces aquí yo veo una gran oportunidad de trabajo para las personas del área de química y farmacia, las personas en el área de microbiología, que se puedan juntar y puedan pues ir desarrollando estas técnicas y estandarizándolas para poder generar pues esos manuales ya de técnicas estandarizadas. ¿Cuáles son los aspectos importantes que se deben de considerar al momento de las evaluaciones? Primero, tenemos que saber el tipo de compuesto presente en el extracto a evaluar. Y esto está relacionado con el asunto de la solubilidad y la estabilidad de ese compuesto. También, cuáles son los medios de cultivo que vamos a utilizar para poder hacer las observaciones de los crecimientos de los microorganismos que con los cuales vamos a evaluar esa actividad antimicrobiana en el laboratorio. Y finalmente, el tipo de microorganismo también es importante considerarlo, puesto que hay microorganismos que tienen diferentes requerimientos nutricionales o condiciones de crecimiento. Entonces, en el caso de los extractos, como les decía, pues la mayoría de los extractos de plantas contienen estos compuestos, alcaloides, los terpenos, los glicósidos, los compuestos fenólicos. Y aquí tenemos que considerar el hecho de la solubilidad de estos compuestos al momento de llevar a cabo nuestros ensayos. Es muy importante saber en qué son solubles estos compuestos para que no vayamos a tener resultados que de repente están siendo resultados falsos negativos porque no supimos cómo extraer el compuesto y demás. Por otro lado también, ¿qué tan estables son esos compuestos? Estables a la presencia de la luz, la temperatura, el pH, para que podamos mantener los extractos en de una forma adecuada y al momento pues de evaluarlos que no se hayan degradado los compuestos. En cuanto a los medios de cultivos utilizados, en el caso de las bacterias, el medio por excelencia utilizado para realizar pruebas de actividades antimicrobianas es el agar de Müller-Hinton. La verdad, esto viene en presentación tanto para preparar caldos como para preparar agar. Yo aquí recomiendo que si usted va a comprar un medio de Müller-Hinton, compre una base de caldo, porque la base de caldo es versátil. Usted puede utilizarlo como caldo, pero si le agrega 17 gramos de agar, usted puede utilizar ya el medio solidificado en un plato Petri. No necesita tener que comprar una base para agar y la otra base para caldo. Básicamente este es el contenido del medio de cultivo Müller-Hinton, y el medio de cultivo tiene la característica de que su porosidad permite la difusión de los extractos en el medio, la distribución de los extractos en el medio cuando hacemos cierto tipo de análisis, y entonces pues los resultados no se ven afectados. El pH es importante mantenerlo bien ajustado. También tenemos otros medios de cultivo para bacterias que son un poco fastidiosas en cuanto a crecimiento o que tienen requerimientos nutricionales más exigentes. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, el Haemophilus test media.
Esto es utilizado para evaluar efectos antimicrobianos de extractos contra hemófilos influenza, que es un microorganismo pues, que tiene requerimientos de crecimiento un poco complejo. Si ustedes se fijan, la base de este agar es también la misma base del medio de Müller-Hinton, solo que trae otros compuestos por las exigencias nutricionales del Haemophilus influenza. El pH es el mismo y básicamente yo he querido también colocarles el contenido de cada uno de los ingredientes del medio porque a veces pues uno puede tener en el laboratorio todos los ingredientes por separado del medio y puede formular su propio medio, aunque estos medios ya los venden comercialmente formulados solamente para que usted disuelva X cantidad de gramos en 1 litro de agua. Pero de no tenerse eso, entonces pues se puede hacer la formulación del medio utilizando los ingredientes por separado. Por otro lado, también tenemos el agar chocolate. El agar chocolate es utilizado cuando queremos hacer trabajo con Neisseria, que también son organismos que tienen pues requerimientos nutricionales de crecimiento muy, muy exigentes. De igual forma, la base, si se fijan, es muy similar o es la misma del Müller-Hinton, solo que lleva hemoglobina, Isobitalex, que esto es un complejo vitamínico que se le debe de adicionar al medio de cultivo, y el agar. De igualmente, el pH siempre anda en 7.3. Entonces, eso sería los medios que se utilizan en el caso, por ejemplo, de las bacterias. En el caso de los hongos, el medio utilizado por excelencia es el Papa dextrosa agar. El Papa dextrosa agar, de igual forma, tiene una presentación en agar donde usted lo disuelve y lo pone a solidificar, pero también viene una presentación en caldo. Entonces yo recomiendo que se compre la presentación en caldo porque usted lo puede usar como caldo y si luego le agrega 15 gramos de agar, pues ya tiene su medio sólido para observar crecimiento de colonias en placas en medio sólido. El pH de este medio generalmente es 5.5, si se fijan es un pH más bajo debido a que esto inhibe el crecimiento de bacterias y evita que vaya a haber contaminación por bacterias en los ensayos. En el caso del Papa dextrosa agar, también se puede preparar, usted lo puede preparar haciendo un extracto de papa y para hacer el extracto de papa lo único que tiene que hacer es poner a hervir una cantidad de papa. Debía haberlo incluido acá y no lo incluí, pero supongan que son 20 gramos de papa en 500 ml de agua y luego ese extracto se mezcla con dextrosa y se le coloca agar o se deja líquido si es que lo que queremos es un Papa dextrosa agar líquido. En cuanto a los medios de cultivo utilizados para evaluar efectos antimicrobianos en parásitos y virus, pues tenemos el medio de RPMI, que tiene muchas sales, vitaminas, glucosa, aminoácidos. Tenemos el medio TYE S33. Estos sirven básicamente para parásitos. Y en el caso de los virus, es bien importante comentarles que para hacer las evaluaciones necesitamos tener líneas celulares, porque recordemos que los virus son organismos que necesitan estar dentro de una célula para poder replicarse y para poder tener una acción en el medio donde están. Entonces es bien importante también tener las líneas celulares y para ello, cuando uno va a trabajar con virus, es importante hacer buenas revisiones de literatura para poder determinar cuál es la mejor línea celular que usted debe de utilizar con el virus que usted pretende evaluar en el ensayo de evaluación de los extractos.
Con los microorganismos, ¿cuáles son las consideraciones que tenemos que tener con las cepas de los microorganismos? Pues estas cepas tienen que ser cultivos puros. Debemos de asegurarnos que las cepas que estamos utilizando en los ensayos sean cultivos puros, que no estén mezclados con otra cosa, para que nuestros resultados reflejen realmente la actividad del extracto contra el microorganismo que tenemos interés probar. En este sentido, pues hacer una identificación a nivel de género y especie es muy importante. La identificación de género y especie se puede hacer, aunque es un poco compleja, mediante pruebas bioquímicas, porque hay ciertas baterías de pruebas bioquímicas que nos permiten identificar ciertos géneros y especies de microorganismos. Sin embargo, pues hoy por hoy, estas identificaciones también se pueden llevar a cabo a través de biología molecular. Entonces, se hace pues una extracción del DNA y esto se somete a una prueba de PCR y se puede hacer la identificación del género y de la especie del microorganismo. Se deben de tener registros también de cómo se manejan estos microorganismos en el laboratorio. Es importante tener un banco de cepas en el laboratorio, que estemos renovando periódicamente y que estemos evaluando sus características metabólicas también. Tenemos que tener claro, como yo les decía, los requerimientos especiales de cultivo de estos organismos. Ya vieron, para Neisseria se utiliza un tipo de medio de cultivo, para Haemophilus se utiliza otro, y pues podemos hacer una revisión extensa de literatura y nos vamos a poder dar cuenta que dependiendo del grado de complejidad en cuanto a requerimientos para poderse reproducir de estos organismos, entonces va a ser necesario adoptar o utilizar los medios de cultivo adecuados. Por otro lado, es bien importante que estos cultivos no sean viejos. Se recomienda que si vamos a hacer un ensayo de actividad antimicrobiana, por ejemplo, que en el caso de hongos y bacterias los cultivos no tengan más de 18 a 24 horas. Lo ideal en realidad son 18 horas. En el caso de los microorganismos de todo tipo, déjenme decirles, el American Type Culture Collection vende cepas caracterizadas y puras. Estas se pueden comprar y una vez que nos llegan al laboratorio, entonces debe de seguirse un protocolo aséptico para poderlas multiplicar en el laboratorio y obviamente comprobar las características de las mismas. Esto es como a manera de información, pero hay muchas especies y géneros de microorganismos que se pueden comprar acá. Sé que se tienen que tener requerimientos especiales de permiso. A veces acá en Honduras se vuelve un poco tedioso el asunto de la investigación justamente por el asunto de los permisos para la introducción de este tipo de organismos, pero se pueden comprar tanto hongos, bacterias, virus, algunos nematodos. Estas personas del American Type Culture Collection pues se dedican a eso, ¿no? A mantener cepas puras de microorganismos para que sean utilizadas para efectos de investigación. Cuando vamos a hacer preparaciones de los inóculos de los microorganismos para los ensayos, es importante saber qué cantidad o hacer recuentos de microorganismos previo a que se vaya a realizar el ensayo. ¿Para qué? Para que nosotros estandaricemos la concentración de microorganismos que vamos a utilizar en el ensayo. Para eso, se puede utilizar en el caso de las bacterias la famosa escala de McFarland. Esta escala de McFarland, déjeme decirle que no tiene nada que ver con ningún cultivo de microorganismos, sino que es una mezcla entre cloruro de bario y ácido sulfúrico.
y esa mezcla genera una turbidez y esa turbidez equivale a, como se muestra en esta tabla, a una concentración en número de células. Entonces aquí podemos ver una escala de McFarland ajustada a 0.5 y este 0.5 dice que equivale a 1.5 por 10 a la 8 unidades formadoras de colonia. Las suspensiones bacterianas, cuando vamos a hacer la preparación de los inóculos, se pueden hacer en agua peptonada al 0.1%, en solución salina al 0.4% y también podemos utilizar agua. Particularmente, considero que es mucho mejor hacer uso del agua peptonada y de la solución salina para evitar que vaya a haber algún daño en la célula por alguna diferencia de concentraciones salinas en el agua que vayamos a utilizar. Entonces, son más eficientes las suspensiones cuando se hacen en agua peptonada y en solución salina. En el caso de la preparación de los inóculos de hongos, pues lo que se hace acá es hacer recuentos de esporas y en el caso de los recuentos de esporas, se utiliza para ello las cámaras de Neubauer y generalmente 1 por 10 a la 5 esporas en una suspensión es una buena concentración de esporas de hongos para poder llevar a cabo un ensayo de actividad antimicrobiana y que este sea eficiente. Aparte de eso, también para hacer cuantificaciones de microorganismos y determinar las concentraciones exactas que vamos a utilizar en los ensayos, se puede hacer mediciones de la densidad óptica de los cultivos utilizando un espectrofotómetro y midiendo la absorbancia a 600 nanómetros. Hay una fórmula que nos dice que una densidad óptica a 600 nanómetros es igual a 1.2 por 10 a las 9 bacterias por ml. Y también pues tenemos contadores de células eléctricos, no son nada baratos. En nuestros países pues lo que se utiliza es básicamente las escalas de McFarland, los conteos de esporas, o el uso del espectrofotómetro para, a través de la densidad óptica, determinar esa concentración de los microorganismos en la suspensión bacteriana o en la suspensión microbiana que queremos evaluar. Ahora, ¿cuáles son los métodos de evaluación antimicrobiana in vitro? Tenemos los métodos de difusión, los métodos de cromatografía de capa delgada, métodos de dilución, el test del tiempo muerto, la bioluminiscencia y lo que es la citometría de flujo. En el caso de los métodos de difusión, pues en estos métodos de difusión lo que se hace es de inicio preparar nuestro medio de cultivo. Como ya mencionamos, tendría que ser un Müller-Hinton o dependiendo del microorganismo que vayamos a utilizar, pues el que el microorganismo requiera. Y se utilizan en este caso discos de más o menos 0.5 centímetros de diámetro. Y estos discos se les adiciona un volumen del extracto de planta a una concentración que nosotros ya conocemos. Luego de eso tenemos el medio preparado, entonces hacemos el inóculo de nuestro microorganismo a evaluar y colocamos los discos del extracto impregnados con el extracto de planta y se da un periodo de incubación, generalmente es entre 18 a 24 horas, ya se puede ver un resultado. A menos de que sea una bacteria que sea extremadamente fastidiosa y requiera pues un tiempo de incubación más largo, pero
Por lo general, las bacterias con las que se hacen estas pruebas, los crecimientos son entre 18 y 24 horas. Y luego de lo que se trata es de observar estas zonas de inhibición, que son las que indican que el extracto está teniendo algún efecto en el crecimiento, algún no, está teniendo un efecto en el crecimiento microbiano. ¿A qué se debe? Las diferencias de diámetro, en este caso, del halo de inhibición, como se le llama, puede ser a que de pronto el disco esté impregnado con una concentración más baja del extracto, puede ser que sea el extracto de otra planta y estamos evaluando dos extractos de una planta contra un microorganismo en particular y de repente una tiene más efectividad que la otra. Puede ser también que estemos evaluando extractos de la misma planta, pero de diferentes tejidos. Y se pueden ver algunas diferencias de inhibición. Y las lecturas pues se hacen midiendo esas zonas de inhibición. Como les digo, en el caso de extractos de plantas todavía no existen diámetros establecidos que nos digan esta es una efectividad alta, baja, media, porque en el caso de los antibióticos sí existen ciertas tablas donde ustedes miden estos diámetros de inhibición y se van a la tabla y eso les permite saber qué tanta es la susceptibilidad del microorganismo a ese antibiótico. En el caso donde no se observa ningún halo de inhibición, que no es este el caso de esta fotografía, pues significa que el microorganismo pues no ha sido afectado de ninguna manera por el agente antimicrobiano o por el extracto antimicrobiano que estamos nosotros evaluando. Ahora, también podemos tener métodos de difusión en pozos y en este caso tenemos nuestro medio de cultivo preparado. El medio de cultivo ha sido inoculado con la bacteria que queremos nosotros evaluar, pero en el medio de cultivo se extrae porciones del medio y lo que queremos con esto es formar un agujerito. Esto se puede hacer, por ejemplo, con una pipeta Pasteur estéril, por supuesto. Se puede utilizar como un sacabocado y entonces se genera pues estos agujeritos que tenemos acá y dentro de estos agujeritos entonces vamos a depositar nuestro extracto. ¿Cuáles son las consideraciones que yo pienso que son importantes cuando uno va a hacer este tipo de método de difusión? Que cuando nosotros vamos a realizar nuestros pocitos dentro del plato de cultivo, estos no vayan a estar muy cerca. Yo particularmente recomiendo de que en el plato de cultivo solamente hayan 3 pocitos donde se debe de colocar el extracto y no más. Pero si se fijan en este caso, pues la separación de este que estoy señalando aquí, pues no fue tan adecuada, se ven como muy juntos y eso pues puede tener una incidencia en los resultados, porque pues si son 2 concentraciones, ya no se va a saber si es que la inhibición se dio por realmente el efecto de esa concentración o porque la otra se difundió demasiado y entonces también se permite ver el halo de inhibición. Entonces, esas son consideraciones también que hay que tomar en cuenta al momento de hacer estos ensayos. Y de igual forma, aquí lo que vamos a evaluar son los diámetros de esos halos de inhibición que nosotros observamos en nuestros platos de cultivo. Siempre se debe utilizar un control. En este caso puede ser un control negativo, que puede ser el pozo lleno con medio de cultivo sin bacteria, o puede ser el pozo lleno con agua destilada
estéril. Y también muchas veces hay personas que incluyen controles positivos, que generalmente a veces son pues antibióticos a los que la bacteria tiene susceptibilidad. Y esto para ver si realmente la bacteria no crece por un efecto pues del antibiótico o del extracto que se está evaluando. En este caso es una evaluación de Pectobacterium carotoborum. Esto es una bacteria que tiene mucha importancia en el cultivo de papa, por ejemplo, y pues se han probado varios extractos. Yo no, en este momento, pues no voy a ahondar cuáles son los extractos porque básicamente la charla es enfocada a los métodos, ¿verdad? Que nosotros podemos utilizar. Aquí, como ven en la fotografía A, no se ve ningún halo de inhibición. Aquí hay diferentes concentraciones del extracto, pero no se ven los halos de inhibición muy marcados y sin embargo aquí pues ya se ve un poco más los halos de inhibición. Ahora, hay otros métodos. Este particularmente a mí me llama mucho la atención porque es una cromatografía de capa delgada o biautografía, se llama también la técnica, y lo que se hace inicialmente es hacer una corrida del extracto, una cromatografía del extracto, ¿verdad? En una matriz con un solvente y obviamente los componentes del extracto se van a separar. Entonces, una vez que esos componentes del extracto se separan, el cromatograma se deja secar y luego se coloca en un plato de cultivo donde ya previamente han sido inoculados los microorganismos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Los microorganismos, si tienen susceptibilidad a los componentes que están presentes en el extracto, van a formar un halo de inhibición justamente donde estén localizados esos componentes en el cromatograma. Entonces, me parece un método bastante interesante, curioso. Y también aquí es importante decir que cuando uno lee este tipo de investigaciones y ve este tipo de fotos y uno empieza a hacer estas cosas en el laboratorio, uno espera que a la primera tenga estos resultados y muchas veces no pasa así, porque nosotros, como les digo, tenemos que estandarizar estos métodos. La biotografía puede ser de 3 tipos, puede ser de contacto, de inmersión y sobrecapa y la biotografía directa. ¿Qué significa eso de biotografía de contacto? Lo que hacemos es que tenemos el cromatograma que ya se secó, tenemos nuestro plato de cultivo con los microorganismos, entonces vamos a colocar sobre ese plato de cultivo que ya contiene los microorganismos el cromatograma y lo vamos a dejar por un espacio de 18 horas. Esto con el objetivo de que los compuestos que están presentes en el cromatograma puedan difundirse hacia el medio de cultivo. Esto solamente se tapa con papel lente, se coloca el cromatograma y luego sobre el cromatograma se coloca el papel lente y se deja incubar y luego pues se quita el cromatograma y se observa si hay o no hay crecimiento de los microorganismos. En el caso de la bioautografía de inmersión, pues lo que se hace es colocar el cromatograma en una capa de agar que ya está previamente solidificado en el plato, pero que es una capa de agar muy delgada y entonces se coloca el cromatograma y luego se adiciona más agar sobre ese cromatograma y posteriormente se hace la inoculación de los microorganismos y entonces de igual forma pues los microorganismos si son susceptibles a alguno de los compuestos que están dentro de ese cromatograma entonces van a formar halos de inhibición donde esos compuestos estén presentes.
Y la bioautografía directa, pues lo que se hace es sumergir el cromatograma en caldo de cultivo que tiene, que ya está inoculado con microorganismos, y luego se coloca en un medio de cultivo sólido, que puede ser el mismo agar Müller-Hinton, y también se deja incubar y se observa si hubo o no hubo crecimiento de esas bacterias que estaban en ese caldo, en esa suspensión del caldo con la que nosotros pues humedecimos ese cromatograma nuevamente. Esto es un ensayo de una bioautografía. Lo que estaban probando era esta planta. Entiendo, es una planta rastrera, es nativa de Indonesia y la estaban probando contra bacterias gram positivas resistentes a meticilina, en este caso Staphylococcus aureus. También estaban probando contra un Enterococcus resistente a vancomicina, una Cinetobacter, una Klebsiella, y inicialmente pues realizaron lo que fue la cromatografía y los compuestos se separaron. Luego realizaron esa bioautografía de inmersión, y como pueden ver ustedes acá, donde están ubicados los compuestos que tienen un RF de 0.13, se puede ver halo de inhibición en el crecimiento, y los que tienen RF de 0.86. Ahí se pueden ver la inhibición de los crecimientos. Estas manchas blancas que tienen aquí, pues significa que no hay crecimiento de microorganismos. Acá son halos de inhibición que se están viendo. Y se ven diferentes porque pues las bacterias son todas diferentes. Entonces, por eso están respondiendo de manera diferente a los compuestos si se fijan, la bacteria que es resistente a la meticilina, pues se inhibe aquí, donde hay compuestos que tienen RF de 0.13, y eso no pasa en las otras bacterias. Ahora, en cuanto a los métodos de dilución. Estos métodos de dilución pueden ser microdiluciones o macrodiluciones. En el caso de las microdiluciones, pues se necesitan placas de las que son utilizadas comúnmente para las técnicas de ELISA. Y inicialmente pues se tiene una preparación de nuestro extracto a evaluar. Se hace una dilución de ese extracto. Aparte de eso, en toda la placa de cultivo se van a colocar 50 microlitros del medio líquido de Müller-Hinton, que es donde van a crecer pues cada uno de nuestros microorganismos a evaluar. Luego de la dilución que hemos preparado de nuestro extracto, entonces se colocan 100 microlitros en la primera línea y se van haciendo diluciones dobles seriadas. ¿Por qué? Porque las diluciones dobles seriadas pues nos permiten evaluar diferentes concentraciones, ¿verdad? En la placa. Y una vez que hemos hecho las diluciones dobles seriadas, aquí solamente lo estoy mostrando en una línea de la placa, pero debe hacerse en toda la línea de la placa. Se adiciona entonces 50 microlitros del inóculo que contiene las bacterias. Y luego eso se deja incubar a 35 grados centígrados por 18 horas, y luego entonces se mide las absorbancias a 600 nanómetros para determinar si hubo crecimiento de los microorganismos en esas placas de cultivo. Y de esa forma también se puede determinar dónde hubo el mayor efecto del extracto, si es que lo hubo, no lo hubo, etc. Aquí podemos evaluar. Este es un método que particularmente en placa a mí me parece pues muy práctico, porque uno puede evaluar diferentes microorganismos. Son 96 pozos los que trae la plaquita.
Y pues como control vamos a utilizar el medio de cultivo. Como control de crecimiento, pues utilizamos medio de cultivo inoculado y obviamente sin el extracto, ¿verdad? Sin presencia del extracto. Ahora, los métodos de dilución en caldo o macrodiluciones son utilizados básicamente para lo que es la determinación de las concentraciones mínimas inhibitorias. Y aquí pues de lo que se trata es que tenemos una serie de tubos con la misma concentración de microorganismos, la misma concentración hemos inoculado cada uno de los tubos con la misma concentración de microorganismos, pero lo que nos varía es la concentración del extracto que queremos evaluar. Y entonces, una vez que tenemos ya la mezcla completa, esto se va a la incubadora también. Puede ser 35, 37 grados centígrados por 24 horas y hacemos las lecturas. Y en el caso de los tubos que se ven blancos, pues significa que aquí hay presencia de turbidez, que las bacterias no fueron afectadas por el extracto antimicrobiano, y en estas, en donde está la concentración de 8, 16 y 32 miligramos por ml del extracto, pues se puede ver que ya empieza a reducirse esa turbidez en los tubos de crecimiento. Y vemos que en la concentración 64 es la primera concentración menor donde hay una inhibición a simple vista del crecimiento porque no hay turbidez en el tubo. Sin embargo, después, más adelante les voy a mostrar que hay un método para realmente determinar si esa es la concentración mínima inhibitoria real. Recuerden que la concentración mínima inhibitoria es la concentración mínima requerida del compuesto que vamos a evaluar que evita el crecimiento de los microorganismos. También tenemos métodos de dilución en caldo o microdiluciones donde se utilizan agentes indicadores como por ejemplo el tetrazolium y la resarsurina. Estos agentes indicadores, pues por actividad enzimática de los microorganismos van a generar color cuando se están haciendo pruebas con los extractos de plantas que queremos evaluar. Ahora, si el extracto de planta ha sido capaz de causar algún daño en la célula, entonces no se va a dar esa generación de color, puesto que las células no están llevando a cabo su metabolismo, no están produciendo enzimas y que son necesarias para poder hacer las reducciones de estos compuestos y que se den los cambios de color. Aquí tenemos una placa que es una técnica de dilución en caldo. Son microdiluciones y utilizando tetrazolium acá con diferentes concentraciones del extracto de plantas. Es importante decirles que en los pocitos donde se observa coloración roja, significa que las células microbianas están vivas, tienen su metabolismo activo y no han sido dañadas por las concentraciones de los extractos. Y si se fijan, son las concentraciones menores de los extractos. Aquí tengo yo cuánto es la concentración que hay en cada uno de los pocitos. También tenemos un control negativo, un control de calidad de la prueba y un control positivo de la reducción, de la reacción de reducción del tetrazolium. Y estos controles generalmente son kits comerciales que los venden, donde ustedes, en este caso, por ejemplo, agregan en la placa el medio de cultivo, agregan, por ejemplo, en el pocito del 1 al 9 y toda la fila, tenemos extracto,
de la planta a diferentes concentraciones y también tenemos cada una de estas bacterias. Se ha inoculado una cantidad de bacterias en esta placa de lisa y como podemos ver entonces las concentraciones mayores del extracto, que es la primera línea donde tenemos 2 miligramos por ml, se ve que hay un efecto del extracto, no hay células vivas ahí metabólicamente activas que estén llevando a cabo las reacciones de reducción y por lo tanto entonces no se dan cambios de color. En otras palabras sencillas, quiere decir que entre mayor color tenemos en los pocitos, esto significa que tenemos células vivas y metabólicamente activas que no han sido dañadas por las concentraciones del extracto. En este caso, los controles, como ya les mencioné en el pocito número 12, estos son controles comerciales que pueden venir con el kit o con el tetrazolium para evaluar que se esté funcionando bien la reacción y en este caso también tenemos un control negativo que es el medio de cultivo inoculado únicamente con las bacterias pero sin el extracto y tenemos un control de calidad donde solamente tenemos el medio de cultivo sin ningún tipo de microorganismos. Aquí no debería de generarse nada si nosotros hemos llevado a cabo el ensayo en un ambiente aséptico. No debería de haber una generación de color. Bueno, como les decía, cuando hacíamos la medición de la concentración mínima inhibitoria, pues digamos que a veces es un poco subjetivo, porque si bien es cierto, nosotros no podemos ver la turbidez en el medio de cultivo, pero tenemos que realmente evaluar si hay o no células microbianas muy poquitas creciendo en ese medio de cultivo que tiene pues el extracto de la planta. Y aquí entonces se hace inoculaciones a partir de los tubos donde ya no se comienza a ver la turbidez y entonces pues la concentración mínima inhibitoria pues puede llegar a cambiar. En este caso, digamos que hubiésemos determinado a simple vista que era 2, pero al momento de que se inocula una alícuota de 50 microlitros de esta preparación de las bacterias con el extracto, vemos que hay crecimiento de algunas de las colonias todavía, entonces pues no podríamos decir que es la concentración mínima inhibitoria porque todavía hay crecimiento microbiano, no se ha inhibido del todo. Y acá, donde tenemos la concentración de 4 microgramos por ml, vemos que definitivamente pues ya no hay crecimiento de microorganismos. Por otro lado, también en los métodos de dilución en agar, muchas veces los investigadores adicionan el extracto de plantas al medio de cultivo. Y aquí con esto hay que tener pues muchas consideraciones porque debemos homogeneizar muy bien el extracto dentro de esos medios de cultivo para que realmente tengamos un resultado confiable. Por otro lado, el medio de cultivo tiene que estar a una temperatura que no vaya a causar algún daño al extracto de la planta. Aquí hay una evaluación de Phytophthora infestan, que es un hongo también que es muy importante en el área de agricultura. Y lo que hicieron fue evaluar el efecto de varias especies, de varios extractos de especies de plantas sobre el crecimiento de ese hongo. Y aquí lo que se mide pues es el diámetro de crecimiento. Aquí, como pueden ver, pues hay un efecto. Como les digo, el extracto está incorporado, la concentración del extracto está incorporada en el medio de cultivo. Importante homogeneizar muy bien esto
hacerlo con una técnica séptica para que evitemos la contaminación por otros organismos. Entonces aquí podemos ver que sí hay un efecto de inhibición de esta concentración del extracto. Aquí pues también hay un efecto de inhibición de este extracto. Estos son diferentes plantas, diferentes extractos de plantas. Y aquí pues ya vemos que hay menos inhibición porque el diámetro de crecimiento del hongo es mucho mayor. Significa que hay pues metabolismo, que el extracto pues no está causando un daño muy fuerte en el microorganismo. Y aquí pues es otro ensayo utilizando un hongo que se llama Coletotricum, que es muy común en frutas, aguacate, causa muchos daños en frutas, en aguacate, y lo estaban evaluando versus extractos de albahaca. Aquí hay diferentes concentraciones de los extractos de albahaca y pues como pueden ver, esto es la prueba control donde pusieron un circulito del hongo que previamente lo habían crecido en un PDA y más o menos es un círculo de 0.5 milímetros de diámetro y entonces el plato con el medio pues no tiene el extracto del hongo y el hongo se desarrolla pues muy bien, no hay nada que lo esté dañando ni nada que cause alguna inhibición de su crecimiento. Y aquí pues son diferentes concentraciones las que se están probando y se puede ver la reducción ya en los diámetros de crecimiento de los hongos. En el caso de la bioluminiscencia de ATP, pues este es un, digamos, podríamos decir que es un método como indirecto de medir el efecto de un extracto. Cuando nosotros exponemos las células a un agente, a un extracto de plantas, pues puede ser que el extracto cause toxicidad en las células, puede ser que las células mueran. Las células cuando están vivas, cuando están creciendo muy bien y están metabólicamente activas, producen o generan bastante ATP. Entonces, actualmente venden estos kits de bioluminiscencia y el fundamento es utilizando la luciferina. El kit trae la luciferina y trae también un buffer con luciferasa y cloruro de magnesio. Entonces, ¿qué se hace? De inicio, pues se ponen las células microbianas en contacto con el extracto de planta que nosotros queremos evaluar y se deja pues el tiempo que nosotros determinemos, puede ser 18 a 24 horas, y una vez que se ha dado, esto se hace en medio líquido, una vez que pues se ha dado ese proceso de crecimiento microbiano, entonces se procede a hacer un tratamiento de las células y se mezcla con los componentes del kit. Y entre el tratamiento que se le hace a esas células es una sonicación con el objetivo de romper las membranas celulares y liberar el ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? Con las células que no han sido tratadas o que fueron tratadas, pero que el agente antimicrobiano no tuvo ningún efecto de ellas, estas fueron metabólicamente activas y produjeron una considerable cantidad de ATP. Al momento que sonicamos o rompemos esas membranas celulares, el ATP se va a liberar y ese ATP entonces va a entrar dentro de esta reacción de la luciferina con el oxígeno y ATP, y por acción de la luciferasa va a producir este compuesto que genera luminiscencia. Entonces, ¿qué pasa con las células que fueron tratadas, pero que el extracto antimicrobiano tuvo un efecto sobre esas células?
obviamente van a haber menos cantidad de células, no hay células metabólicamente activas, entonces eso significa que las concentraciones de ATP son bajas. Y cuando se hace el proceso de sonicación, esa concentración de ATP baja se va a reflejar en la cantidad de bioluminiscencia que se produce. En el caso de estos métodos, son métodos más sofisticados debido a que se necesita el uso de, por ejemplo, un luminómetro para poder determinar la cantidad de luminiscencia que se produce en la reacción. Y esas unidades, las unidades que genera el luminómetro son unidades relativas de luz y van a ser directamente proporcionales pues a la cantidad de células que habían en el extracto o en la preparación que realizamos para que fuera evaluada. Entonces, si tenemos células que, como ya les mencioné, fueron afectadas por el agente antimicrobiano, por el extracto, entonces son células que no son metabólicamente activas, no hubo producción de ATP, hay menos ATP y por lo tanto entonces van a haber menos, se va a dar menos generación de luminiscencia. Y para ir cerrando, pues los aspectos importantes que se deben de considerar al momento de analizar los resultados. Tenemos que tomar en cuenta el tipo, el género, la especie de microorganismo con la que estamos trabajando. Yo básicamente recomiendo que siempre se haga una muy buena revisión de literatura, donde de repente se han probado extractos de plantas que son del mismo género, pero son de diferentes especies, para ver cómo más o menos nosotros podemos esperar nuestros resultados en el laboratorio, considerando pues el tipo de método que nosotros vayamos a utilizar. Por otro lado, la edad de la planta es importante, pues las plantas tienen la tendencia de producir compuestos en mayor o menor cantidad dependiendo de la edad. Yo recuerdo hace varios años que trabajaba con una enfermedad en cocotero y resulta que el microorganismo que infectaba la planta no era capaz de reproducirse en las plantas jóvenes, solamente en las plantas viejas. Y pues las investigaciones llevaron a concluir de que la planta produce ciertos compuestos en su defensa cuando está joven, que no los produce cuando está más adulta. Entonces es también importante considerar la edad de la planta. Pues como el estado del material vegetal, que sea joven, viejo, importante, el tipo de tejido utilizar. Se pueden dar variaciones en cuanto a las respuestas con los extractos dependiendo de si estamos utilizando hojas, pericarpios, cualquier otro tejido de la planta. Y las condiciones ambientales en las que estamos nosotros desarrollando también el ensayo pueden tener algún efecto importante que es también de considerarlo, de documentarlo. La especie de la planta como tal también, algunas pues, son capaces de producir ciertos compuestos, otras no. Yo particularmente considero que con las plantas es bien importante hacer buenas caracterizaciones moleculares de las plantas que generan mucha información cuando, por ejemplo, se tiene una planta del mismo género, pero de diferentes especies, y se hacen caracterizaciones moleculares y se ven diferencias entre ellas en resultados cuando se hacen evaluaciones antimicrobianas. En el caso de la citometría de flujo, yo no incluí el método, pero básicamente la citometría de flujo es de igual forma exponer las células al extracto microbiano y luego hacer un tratamiento con diferentes fluoróforos
y hacer pasar esas células tratadas por el citómetro de flujo, y ese citómetro de flujo va a generar información que tiene que ver con la estabilidad de la célula, la forma de la célula y diversas características. Estas son metodologías que considero que son pues poco accesibles en el caso nuestro. Porque pues los citómetros de flujo no son nada baratos. También en el caso de los virus, se pueden hacer evaluaciones utilizando las células, como yo les dije, las líneas celulares, donde vamos a inocular esos virus, y se pueden hacer titulaciones de esos virus, viendo la capacidad de lisis que estos presentan posteriormente a la exposición con el extracto antimicrobiano. Entonces, les agradezco mucho la atención, y pues quedo a la orden para sus preguntas. Gracias, doctora Estela, por su participación. Entonces pasamos a la sección de preguntas. Recordamos que las preguntas, por favor, se envían al chat a mi persona. Entonces, tenemos la primera pregunta, doctora Estela, sí, en relación a la primera técnica, que es la técnica de disco. Ajá. ¿Cuál es el número de repeticiones que se debe hacer por concentración? Como yo les mencionaba, ¿verdad? No existen todavía un método estandarizado que nos diga hagamos 3, 4 repeticiones, pero entonces lo que aquí hay que considerar es el factor estadístico. Yo considero que se pueden hacer mínimo 5 repeticiones, máximo 10. Eso sería un buen número de repeticiones que nos podría pues generar un dato interesante que pudiera utilizarse para determinar la efectividad o no del compuesto. Ok, perfecto, doctora. Tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿existe diferencia al hablar de un efecto antibacteriano y un efecto antibiótico del extracto de una planta? ¿O se refiere a lo mismo? Pues básicamente, digamos que es que efecto antibiótico es por el nombre del agente que estamos utilizando, ¿no? Que es un antibiótico, pero básicamente el efecto es similar. Los antibióticos pueden causar disrupción de membranas, como vimos que lo pueden causar los extractos antimicrobianos. Pueden también causar daños a nivel del DNA, lo mismo que un extracto. Entonces, básicamente, no, es simple y sencillamente por el nombre de la agente que estamos utilizando, pero es básicamente lo mismo. Yo considero que es básicamente lo mismo porque los efectos pues son bastante similares. Okay. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cómo se determina la concentración con la cual usted debe de hacer los análisis? Bueno, para determinar la concentración con la que yo debo de realizar los análisis, el ensayo de concentración mínima inhibitoria es uno de los ensayos que más se utiliza para determinar esas concentraciones que usted puede utilizar ya sea con otros métodos de análisis, pero la concentración mínima inhibitoria es para mí la que nos va a decir realmente cuánta cantidad de ese extracto o concentración de ese extracto va a servir para poder evitar el crecimiento de microorganismos. Permítame, doctora. Sí. Otra consulta es en relación a los disolventes. ¿Qué tipo de disolventes se pueden utilizar para preparar los extractos? Bueno, en este caso, pues ustedes utilizan muchos alcoholes, se puede utilizar agua. Por eso yo, en relación a los
relación a los disolventes, yo les decía que de inicio, si uno puede hacer una revisión de literatura de la planta con la que va a trabajar, eso puede permitirle a usted saber cuáles son los disolventes que puede utilizar haciendo una proyección de los compuestos que podría tener esa planta, pero hay una diversidad de solventes y esa es otra cosa que uno también, y eso ya pues es una parte más química, donde muchas veces el químico hace diferentes pruebas con diferentes solventes para hacer la extracción de los compuestos y estandarizan el método, pues me imagino que del que obtienen mayor número de compuestos al momento de extraer. Pero yo considero que sí es bien importante pues hacer esas estandarizaciones. Cuando uno no conoce la planta, se pueden utilizar diferentes, puede ser agua, puede ser los alcoholes, diferentes solventes, ¿no? Que ustedes utilizan en el área de química. Y sí, tiene razón. Otra pregunta, doctora, dice, ¿cuánto tiempo cree que es el considerado para medir el halo de inhibición? ¿Puede pasar que a mayor tiempo, mayor inhibición? Generalmente las bacterias con las que se hacen este tipo de ensayos en 24 horas están a su máximo vapor de crecimiento. Entonces, 24 horas para bacterias que no tienen metabolismos complejos o que no tienen crecimientos lentos, me parece un tiempo adecuado hacer la medición de los halos de inhibición. Hay gente que le gusta, por ejemplo, hacer observaciones, ¿no? A diferentes tiempos. Pueden hacerse observaciones, qué sé yo, a las 8, 16, 24 y así intervalos de tiempo y van viendo pero yo considero que 24 horas es un tiempo adecuado para hacer las mediciones. ¿Existe algún tipo de coloración? No la escuché, doctora, disculpe, no escuché. Sí. Hubo interferencia. La siguiente pregunta es en relación a la lectura que se realiza en el espectrofotómetro. Ajá. La pregunta es si se tiene que formar algún tipo de coloración, alguna reacción que dé coloración para poder hacer la lectura. Cuando ustedes utilizan agentes como el tetrasolium, sí, se van a dar coloraciones, ¿no? Se va a dar formación de coloración y obviamente esas coloraciones que se dan tienen pues absorbancias, ¿no? Diferentes. Entonces, cuando uno compra los kits, uno tiene que saber a cuánta densidad óptica tiene que colocar el filtro del espectrofotómetro para poder hacer la medición de la coloración. Ahora, cuando no se usan agentes que generen reacciones de color, la densidad óptica o el filtro tiene que ser a 600 nanómetros. Que tenemos que realizar la medición, porque aquí lo que vamos a medir nada más es turbidez. Ok, perfecto. Siguiente pregunta, doctora. ¿Qué experiencia tiene en la evaluación de metabolitos vegetales contra parásitos? Pues honestamente ninguna. No he tenido la oportunidad de realizar ningún tipo de evaluación de ningún extracto con parásitos. Honestamente no tengo ninguna experiencia haciendo, pero pues en el caso de los parásitos, digamos que es lo mismo, ¿no? Los parásitos se cultivan, se ponen en contacto con el extracto y luego se pueden hacer marcajes de los parásitos que nos van a permitir saber si el parásito está vivo, si el parásito está muerto, si hubo una disrupción de la membrana. La técnica, por ejemplo, de citometría de flujo puede ser utilizada y también las observaciones al microscopio. Se pueden hacer observaciones al microscopio
Se pueden hacer tinciones de fluorescencia. Nos van a decir cuando el microorganismo está vivo o está muerto al momento de hacerla. Y también, pues sí, las observaciones, pero yo particularmente nunca he tenido la oportunidad de hacer ningún ensayo de actividad antimicrobiana con parásitos. La siguiente pregunta, doctora, es si estos métodos que usted acaba de presentar se pueden utilizar en la industria cosmética. Sí se puede, es como yo les decía, ¿verdad? El punto acá es que pues no existe ensayos estandarizados específicamente para extractos de plantas. Y es ahí donde yo veo pues un potencial de trabajo, de investigación para generar esos procedimientos estándares, como cuando ustedes generan esos procedimientos estándares de extracción de un compuesto, por ejemplo, ¿verdad? Probando varios solventes, concentraciones y demás cosas. Entonces, pues realmente considero que en este momento pues es lo que tenemos y si lo hacemos considerando todo lo que les acabo de mencionar, podemos tener resultados que de repente pueden ser reproducibles, pueden ser evaluados por otras personas, entonces no veo por qué no se puedan utilizar. Ok, gracias, doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa si el cultivo de hongos o bacterias se pasa de las 18 o 24 horas? Bueno, lo que pasa es que los microorganismos tienen una curva de crecimiento, ¿verdad? Entonces, los intérvalos de entre 18 a 24 horas tenemos células que están con un metabolismo bien activo. Cuando ya tenemos cultivos que son de más de 18 a 24 horas, tenemos una gran cantidad de microorganismos ahí que están compitiendo entre ellos. Y podemos tener mortalidad de células y no necesariamente va a ser por el efecto del extracto. Entonces, es bien importante por eso utilizar suspensiones microbianas que estén metabólicamente muy activas, donde no haya mucha competencia entre ellas y 18 a 24 horas es lo ideal. Creo que la doctora se volvió a quedar. Doctor, no me escuchó, ¿verdad? Que se me fue. Doctora, no le escuché. De nuevo se volvió a quedar. Sí, vi que estaba inestable el internet. La pregunta es, ¿qué metodología recomendaría usted para trabajar con plantas, bueno, con extractos de plantas, de acuerdo a su efectividad según su experiencia? Pues creo que de inicio, yo creo que la pregunta se responde en función a con qué cuentas. Los métodos, si los hacemos, como yo les mencioné, tomando las consideraciones del caso, pueden ser efectivos para evaluar el extracto, ¿verdad? Pero una de las cosas que va a definir qué método vas a utilizar es los recursos con los que cuentas en el laboratorio. Esa es una de las cosas que es importante. Pues yo puedo decir, hagamos todo por bioluminiscencia de ATP, que es, o sea, genial, porque ahí mido básicamente el metabolismo microbiano, pero si no tengo bioluminiscencia en ATP, pues un método de difusión de discos, de difusión en agar, pues funciona bien. Entonces, la definición del método creo que va mucho en función de lo que uno tiene. Creo que los métodos, aunque se vean sencillos, pero pueden aportar información importante. Lo que yo puedo decir, el método de bioluminiscencia de ATP.
Sí, dependemos de qué es lo que, con lo que contamos. Exacto. Okay. Otra pregunta sería, ¿estas metodologías de extracción, fraccionamiento y evaluación de metabolitos vegetales que se discutieron hoy están disponibles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Pues, bueno, yo considero que en la Facultad de Química y Farmacia el grupo de investigación en productos naturales ha hecho asociaciones con, por ejemplo, la Escuela de Microbiología. La Escuela de Microbiología puede ser un apoyo para llevar a cabo estas metodologías o bueno, si ustedes quieren ser más independientes, pues se puede trabajar en una propuesta para montar un pequeño laboratorio donde se pueda generar estas. Pero la Escuela de Microbiología puede ser un buen aliado para hacer estas metodologías de evaluación. Y si quieren independencia, pues montar el laboratorio en la Facultad de Química y Farmacia. Que no, o sea, miren, al final, o sea, a veces uno dice, pero la inversión del laboratorio, ¿cuánto es? Y no sé qué, pero ustedes constantemente están haciendo este tipo de estudios. Entonces, si evaluamos esa inversión inicial versus todas las evaluaciones que ustedes pueden hacer en la trayectoria de sus carreras en la universidad y con el montón de estudiantes que hay, yo creo que vale la pena tener un laboratorio. Sí, claro que sí. Siguiente pregunta, doctora. ¿A dónde podemos ver los trabajos del grupo de investigación en productos naturales? Pues aquí sí voy a dejar la respuesta a la doctora Lee. Sí, Ella yo le sabe iba. más. Sí, ok. En apoyo a la doctora Estela, entonces podemos comentar que algunas de publicaciones del grupo han sido en la revista de la Universidad de Ciencia y Tecnología, que pertenece a la Dirección de Investigación Científica. Asimismo, en las jornadas de investigación o en las jornadas científicas que se han realizado en la facultad, en los diferentes simposios que se realizan anualmente, siempre hay presentaciones del grupo de investigación en productos naturales. Y con mucho orgullo, muchas de las presentaciones son de los estudiantes que trabajan con nosotros en el grupo de investigación. Entonces, podemos tener acceso participando en este tipo de jornadas, que la intención es la divulgación de los trabajos científicos que se están realizando en la facultad, no solo del grupo de investigación en productos naturales, sino que de los otros grupos de investigación de la facultad. Okay. Tenemos más preguntas. Vamos. Déjenme no tenemos preguntas. Entonces, a lo bien anotar su número de cuenta y nombre para que se les pueda dar las horas BOAE. Si necesito o si quiero aclarar, ¿verdad? Que estas horas BOAE deben de ser autorizadas por cada facultad. Nosotros ahorita estamos siendo responsables de las horas BOAE de la facultad nuestra, pero si hay más estudiantes, ahí sí tienen que ser autorizadas por sus facultades, estudiantes que no sean de la carrera. Entonces, doctora, para terminar, agradecemos su participación. También agradecemos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Agradecemos el apoyo de las autoridades de la facultad por abrirnos los espacios para poder participar. Pero antes de cerrar, doctora, me gustaría cederle la palabra para que usted pueda despedirse. Sí. Bueno, nuevamente agradecerles la invitación para compartir con los estudiantes, con los demás integrantes del grupo de investigación. Como usted bien menciona, pues estos son espacios que si son bien aprovechados enriquecen el conocimiento de los estudiantes, también el intercambio en muchas ocasiones, porque a veces se conectan pues investigadores u otras personas que están interesadas y
se generan intercambios, espacios. Como yo les digo, pues considero que estos trabajos de pues, probar esas actividades antimicrobianas de extractos de plantas son muy prometedores. Pueden ser estos alternativas para generar tratamientos contra esas bacterias que están generando mucha resistencia. Ese es un problema que se están enfrentando ahorita los médicos. Hay muchas bacterias que han generado mucha resistencia a los diversos medicamentos que se utilizan. Entonces, la línea de investigación es realmente bastante interesante. Me gusta realmente compartir lo poco que yo sé en referencia al tema y pues no quedar abierta pues para cualquier pregunta, duda que se suscitara posterior a la presentación. Y nuevamente pues hacerles el recalco de no quitar del renglón tener un laboratorio ustedes propio para poder hacer este tipo de trabajos en la facultad, que sería genial. Sería genial, de verdad. Bueno, agradeciendo a todas las personas que nos acompañaron, ¿verdad? En esta transmisión a través de las diferentes redes sociales y a través de esta plataforma Zoom. Les damos muchas gracias y que pasen feliz tarde. Gracias a todos. Gracias. Había bastante gente conectada. Habían 80 personas conectadas. ¿Y mi jefe estará por aquí o ya se desconectó? Doctora Carolina, ¿está por ahí? Aquí estamos, doctora, todavía. Solo estamos tratando de sacar la lista de los estudiantes en Word para poder... Ajá. No, es que estoy buscando a mi jefa, que estaba conectada, pero no la encuentro. Dije, bueno, ya que está conectada, voy a aprovechar para presentárselas. Ah, Pero no, creo que ya salió. híjole, qué pesar. Permítame, Eligia, a ver si logro guardar chat. Pero es que me oye, Eligia. Yo creo que está congelada, Carlos. La Lictania está por ahí. Perdón si es que tengo el micrófono apagado. Yo salvé el chat. La tengo. Ah, lo salvó. Es que a mí no me sale el chat completo, por eso no lograba hacerlo. Pero bueno, yo le puse salvé el chat, pero igual mejor voy a copiar los nombres, Carlos, no voy a... Sí, así, desde abajo hasta arriba, todo para poder sacar la lista y poderle pasar la lista a la doctora Tania, David. Excelita, muy linda su presentación. ¿Le gustó? No, no me gustó, me No voy a encantó. mandar las fotos, Carlos. Fíjese que... más fácil. Mire, Carlos, le voy a decir algo. Yo no veía, o sea, no sabía cómo resumir tanta información junta. Sí, bastante. Es tanto, o sea, es tantísimo realmente lo que uno puede decir, pero yo traté como de lo más puntual. No, pero
Me encantó ver todas las metodologías. Ahora quiero yo un, ¿Qué? ¿cómo se llama? El más moderno, el que comentaste. El luminómetro. El luminómetro. Citómetro de flujo. En microbiología tiene un citómetro de flujo, creo. Creo que Sí, es. se los habían donado ahí. Creo que tenía. Qué bien. Ligia, ¿quién Dígame. La licenciada, déjeme ver. estamos todavía transmitiendo en Facebook? Ah, ya. Ellos. Es la licenciada Tan. Déjeme ver quién es él. La Lictania ya no está, o sí está ahí. Porque hay dos grupos de investigación conectados. ¿No será que está con el otro? Mire a ver si usted puede. Dice que no sé quién es el. Tania, todavía estamos conectados. Puede terminar la transmisión de Facebook porque ahí miro Facebook Live. Ah, ya me pasó a mí el. Ah, ya la Ya- hizo hospedadora. Ya le hizo host. Sí, ya Sí, soy. termine la presentación de Facebook. Solo que, Carlitos, no sé dónde. Los tres puntitos que están allá, donde está el participante, chatear, compartir, grabar, relaciones, al final hay unos puntitos. ¿Sí? Dele clic ahí y deja de transmitir. Ah,